tú nos hablas, Señor. Te pido, Padre, con toda la humildad de mi corazón, con la mayor dependencia de mi espíritu, pon tus pensamientos en mi mente, pon tus ideas en mi mente, pon tus ideas en mi corazón. Usa mi boca, usa mi garganta, mis cuerdas vocales para predicar tu palabra, Señor. Que yo pueda predicar tu palabra con fluidez. Y, Padre, dame corazones sensibles, Señor, que tu pueblo, que cada persona que me está viendo, mi esposa, mis hijos, los que me están viendo a través de esta pantalla, Señor, Espíritu Santo, puedan tener un corazón sensible para recibir tu palabra, Señor. Y que esa palabra los fortalezca y los lleve a un nuevo nivel de fe, de poder, de gloria, de unción. Que ninguno de nosotros vuelva a ser el mismo después de este día. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Estamos hablando acerca del poder de la palabra de Dios. Y una vez más les digo, usted va a encontrar mucha gente emocional, sentimental. Y aunque todo eso es bueno, créame, las emociones son buenas, los sentimientos son buenos, las experiencias espirituales son muy hermosas. Te saludo, Roger, te amo, varón de Dios, el hombre con la iglesia más grande, más poderosa, influyente en la ciudad y en el departamento de Huánuco. Aunque tenemos estas emociones del espíritu, aunque sentimos esta electricidad del espíritu, aunque cuando nos imponen manos perdemos la fuerza y caemos desmayados al suelo por un toque del Espíritu Santo, aunque tenemos todas estas experiencias, yo quiero que usted entienda algo, mi hijo, mi hija, son experiencias que duran segundos. Hay personas que han tenido tremendas experiencias en el agua del bautismo, pero son experiencias que duran minutos o segundos. Pero la vida continúa. Y lo que a mí me interesa es que tú sigas siendo firme en la fe. Después del bautismo, después de la experiencia, después de que te caíste al suelo, después de que lloraste en un tiempo de una tremenda adoración, después de que te quebrantaste al Señor, mi deseo es que después de que la emoción pase y después de que el deseo o los sentimientos o lo que sentiste, toda esa cosa tan hermosa que se puede sentir, cuando todo eso pase, tú sigas siendo fiel y estando firme y poder permanecer santo, íntegro y dedicado como un buen discípulo al Dios del cielo. Que te puedas mantener firme hasta el fin. Aleluya. Gloria al Señor. Gabriele, te amo, hija, te quiero muchísimo. Gloria al Señor. Y esta última predicación que trae acerca de la palabra es acerca de la preservación divina, por medio de la palabra. Preservación divina, la preservación o la protección divina por medio de la palabra. Y el verso clave o el verso que hemos tratado en esta enseñanza dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Deuteronomio 6:24. Para que nos vaya bien todos los días. Escúchame, iglesia preciosa. Alguien dijo: pero pastor, esto es el Antiguo Testamento, esto es el Antiguo Pacto. Sí, pero recuerda, tú no puedes anular el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto tú tienes que sacar la intención del Padre. ¿Cuál era la intención de Jehová, de Yahweh? La intención de Dios al dar la ley? Porque aunque usted me pueda decir a mí y discutirme teológicamente de que la ley ya pasó y que estamos bajo la gracia, y yo puedo entender eso y puedo creer eso, la intención del corazón del Padre sigue latente allí. Y usted y yo tenemos que agarrar la intención del corazón de Dios y entender que si la palabra dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos, tal vez ya no sean todas esas leyes del pueblo de Israel, que eran más de 700 leyes. Yo entiendo eso. Pero entonces Jesucristo dijo que Dios iba a poner sus palabras y sus leyes en nuestro corazón. Quiere decir que hay leyes en tu corazón. Dios ha puesto leyes en tu espíritu. Dios ha puesto estatutos en tu corazón que tú debes obedecer o que tú debes poner por obra para que te vaya bien. No cada 8 días, todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Tenemos que entender cuál es el poder de la palabra para preservarnos, para que nos vaya bien. Y la semana pasada hablamos acerca de cómo la palabra de Dios guardó a Jacob, cómo la palabra de Dios protegió a Pedro, cómo la palabra de Dios protegió a Pablo del naufragio y bueno, de tantas situaciones, cómo la palabra de Dios hizo que nuestro Señor Jesucristo guardara la vida de los discípulos que estaban con él en la barca. Y luego hablamos de cuál es la acción, qué es lo que la palabra hace para protegernos. Y dijimos, el viernes hablamos de cómo la palabra es un escudo. La palabra de Dios es un escudo contra todos los dardos del maligno, contra todas las acechanzas del maligno, contra toda opresión del maligno. Y vuelvo y te repito, mi hermano, mi amigo, escúchame bien, si tú eres un ministro de la palabra, pastores, hijos amados, consiervos que están conmigo en este ministerio aquí en Perú, un pastor que no lee la palabra, un pastor que no medita la palabra, un pastor que no ora la palabra, no tiene nada que decir.
Y yo creo personalmente que no solo la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que Dios nos habla de muchas maneras. Por eso yo creo que cuando leemos los libros de nuestro Padre Nahum Rosario, o cuando leemos libros de hombres ungidos de Dios, Dios también nos habla por medio de estos hombres. Tercero, Dios también te va a hablar a través de mí, por medio de esta predicación. Y yo oro que usted me haga caso y que usted escriba. Recuerde, usted tiene que documentar, usted tiene que escribir, no lo que yo le digo, sino lo que el Espíritu Santo le dice a través de mi voz. Porque yo estoy seguro que Dios te está hablando y Dios te va a hablar en toda esta predicación. Porque yo digo muchas cosas que llegan a mi mente, digo muchas cosas que hay en mi corazón, pero de todas esas cosas el Espíritu Santo te va a hablar a ti personalmente, individualmente. Eso tú tienes que escribirlo porque es como una dirección que el Espíritu Santo te está dando para señalarte el camino hacia la bendición, hacia la gracia, hacia la unción, hacia esa promesa, esa sanidad o esa liberación. Porque escúchame bien, una predicación, cualquier mensaje que haga responsable solamente a Dios de tu milagro, de tu sanidad o tu liberación o tu salvación, una predicación que haga responsable solo a Dios es una predicación irresponsable. Porque en la fe, para que la fe funcione, necesita la cooperación de dos. Yo puedo tener toda la fe del mundo para que mi matrimonio no se destruya. Pero si yo no hago mi parte en mi matrimonio, no importa la fe que yo tenga, yo puedo terminar destruyendo mi matrimonio. Porque no se trata de creer que las cosas van a salir bien, es que tengo que hacer yo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que orar, tengo que leer la palabra. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una responsabilidad personal. Tú tienes una responsabilidad personal. El apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Oremos sin cesar. Ese orar sin cesar, recuerde, es más que decir palabras, es tener una comunión, una relación con el Padre Celestial. Y cuando tenemos esta palabra de Dios, la palabra de Dios se vuelve como un escudo. Y yo no voy a hablar de todo. Si usted quiere saber lo que para mí representa ese escudo, tiene que devolverse en esta página, ir a la predicación del viernes y escucharla. Por cierto, estuvo para mí muy poderosa, muy tremenda. A mí mismo me bendijo mucho. La palabra de Dios va a ser como un escudo en tu mente. La palabra de Dios va a ser como un escudo para tu cuerpo. La palabra de Dios va a ser como un escudo para tu economía. La palabra de Dios va a ser como un escudo para tu familia. La palabra de Dios es escudo. Y hoy vamos a hablar cómo la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Y es una luz que desarma las fuerzas de las tinieblas. Y dijimos, creo que también lo dijimos el viernes, la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra las tinieblas. Dijimos que la palabra de Dios es una luz que no compite. La luz no compite con las tinieblas. Cuando la luz llega, las tinieblas de inmediato desaparecen. Amén. Segunda de Samuel 22:29 dice: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque no importa las tinieblas de afuera, hay unas tinieblas adentro del corazón. Hay unas tinieblas adentro del corazón, hay una ignorancia dentro del corazón, hay un pecado dentro del corazón, hay un montón de cosas negativas dentro del corazón que en este proceso de regeneración el Espíritu Santo tiene que ir transformando para que podamos ser siervos útiles en las manos de Dios. Tercero, dijimos que la palabra de Dios nos transmite la vida de Dios. Una cosa es la vida que yo tengo, la existencia que tengo. Hay dos vidas. Hay dos vidas. La vida que es una existencia, que es la vida que tenemos usted y yo, es la misma vida que tiene el perro, la misma vida que tiene el gato. Hay una vida, una existencia. Hay una existencia en todo ser viviente, para ser un poquito redundante. Pero hay una vida divina. En griego los griegos la pusieron como la vida Zoe. La vida Zoe, la vida de Dios. Esa vida Zoe es lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otro ser viviente. Es la vida de Dios en nosotros mismos. Santo el Señor. Aquí es donde yo creo que me voy a meter en una situación donde yo te voy a despertar a ti. Esta mañana yo le hice una pregunta a mi hijo: ¿cuántas personas hay en este cuarto? Y si usted me dice a mí cuántas personas hay, yo voy a sumar las cabezas que veo. Yo voy a sumar las personas que veo. Pero, escúchame bien, pero cuando yo leo Hebreos, la palabra de Dios dice que vivimos en medio. Vamos allá un momentico para que usted vea lo que le quiero decir. Hebreos, santo el Señor. Solamente voy a pasar por aquí así, de ladito, porque no quiero reventarle la cabeza a nadie, ni
y dejarlos así como atarantados. Porque la idea no es esa, la idea no es traer una wow, tremenda revelación. No, ese no es mi plan. Mi plan no es traerte una gran revelación, sino traerte una palabra que te sea práctica. Amén. Para salir de la enfermedad, la pobreza, la miseria, la escasez, para aprender a vivir en esta vida, en victoria, en poder, en autoridad. Pero es bueno que tú entiendas que tú vives en una atmósfera espiritual. Tú eres hijo de Dios, tú tienes la vida de Dios. Eso para ti tiene que significar mucho. Tú tienes la vida de Dios. Tú no tienes la vida que tiene el gato, la vida que tiene un árbol, o la vida que hay en el aire. No, tú tienes la vida de Dios. Y eso a ti te convierte en un ser excepcional. Amén. Tenemos una vida que ni Satanás tiene. Ok, eso lo veremos en otra ocasión. Una vida que ni Satanás tiene. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto nosotros también. Por tanto nosotros también. Por tanto nosotros también. Para entender, por tanto nosotros también. Esa frase, por tanto nosotros también. Si yo empiezo ahí, estoy dando la idea incompleta. Porque ese por tanto nosotros también indica que el apóstol Pablo estaba hablando de algo. Y ese algo que él estaba hablando, dice, por tanto nosotros. ¿De qué habla el capítulo 11 de Hebreos? De los héroes de la fe. Amén. Pero eso lo vamos a ver en un momentico. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro. ¿Sabe qué significa? Vamos a ir, la palabra en derredor. Espíritu Santo, ayúdame yo. Yo quiero bendecir a tu pueblo, Señor. La palabra en derredor, en griego es perikeimai. Y esa palabra perikeimai, escucha esto para que tú entiendas. Esa palabra alrededor no habla como algo efímero o algo en el cielo. No. Esta nube de testigos dice perikeimai, esa palabra en medio de nosotros. Mire qué significa. Que yace alrededor. Yace está. Está encerrado conmigo, incluido. Es que estorba. En otras palabras, mis hijos, en el momento que tú puedas entender que tú eres un ser espiritual, que tú eres de Dios, que tienes la vida de Dios, que el Espíritu Santo está al alcance de tu mano, aleluya, que el trono de Dios está al alcance de tu mano. La palabra dice que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. No dice que estaremos, dice estamos, iglesia preciosa. Tú eres un ser espiritual. En este mismo instante tú estás sentado en lugares celestiales, sobre todo. A mí me gusta la traducción en inglés, que en inglés dice muy por encima. Aquí dice sobre todo, pero en inglés dice muy por encima de principados, potestades, huestes de maldad. En el momento que podamos entender aquí en nuestra mente tan limitada que nosotros somos seres espirituales, que tenemos la vida de Dios, podremos entender, y ojalá, Maranata, iglesia preciosa, se nos abran los ojos y, como decía aquel profeta, podamos ver que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Mi amor, a usted le puede pasar un día que usted va caminando, ve a un ángel y usted no sabe si lo vio en la carne o en el espíritu. Y entonces usted lo va a esquivar porque usted no sabe si es en la carne. Si fuera en el espíritu, usted simplemente lo traspasa. Pero aquí dice, es en derredor, es tan real que es como si te estorbara. O sea, es como que si voy a pasar y está ahí. Es tan real. Y esto es literal o figurativamente, significa rodear, sujetar o atar. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que a nuestro alrededor nos aprietan. Están como encerrados con nosotros. Una gran nube de testigos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor esta gran nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Abraham, Noé, Abel, todos los héroes de la fe, todos los profetas están alrededor de nosotros. Oh, Espíritu Santo, ayúdame. Porque si entendemos este poder espiritual que nos rodea, estos hombres y mujeres que nos rodean, despojémonos entonces de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa eso, iglesia preciosa? ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que te quiero decir?
Cuando tú tienes la vida de Dios, no mueres. Los héroes de la fe no han muerto. Todos viven. Y viven a nuestro alrededor. Hay una nube de testigos alentándonos todos los días. Si puedes vencer. Si puedes vencer esa enfermedad. Porque si usted lee Hebreos 11, se va a dar cuenta cómo los héroes de la fe vencieron la muerte, vencieron el fuego, vencieron los leones, vencieron batallas, vencieron en todas las áreas. Ellos vencieron y están ahí como haciéndonos barra, están ahí como alentándonos. Si se puede ganar, si se puede vencer. Recuerde, el fin de esta historia ya se escribió. A nosotros solamente nos toca perseverar hasta el fin para ver esa gloria y ese poder. Dios quiere transferirte su vida. Dios quiere transferirte su poder. Dios quiere transferirte su sabiduría. Dios quiere implantar en ti su gracia, su favor, para destruir las fuerzas de la muerte que quieren operar contra tu vida, contra tu familia, contra tu salud, contra tu economía. Dios quiere transmitirnos la vida de Dios. Pastor, ¿y cómo yo recibo esa vida de Dios? Por medio de la palabra de Dios. Espíritu Santo, ayúdame. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Captó la idea? Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Y él dice, yo les hablo las palabras que son espíritu. El Espíritu da vida y las palabras que yo les hablo son espíritu. Quiere decir que la palabra que Dios habla, la palabra que Dios te ministra. Es más, en este momento, mientras yo te predico y mientras yo te hablo, mientras tu oído se abre para oír la palabra de Dios, esa palabra de Dios que tú estás escuchando le está transfiriendo vida a tu cuerpo mortal. ¿Cómo? No lo sé, pero Satanás lo sabe. ¿Sabe por qué Satanás se empeñó en que no se abran las iglesias? Qué tremendo. Los bancos están abiertos, las empresas están abiertas, los bares están abiertos. Qué tremendo que lo que es negocio, todo lo que son negocios están abriendo. Las aduanas nunca cerraron, la minería nunca cerró. Hablo del Perú, ¿no? Muchas empresas nunca cerraron y ahora es que se están reabriendo, se está reabriendo todo menos la iglesia. Porque Satanás sabe que cuando la iglesia de Cristo se reúne en un lugar y son ministrados con la palabra de Dios, el enfermo es sanado, el oprimido es libertado, el que se quería suicidar recibe vida y recibe propósito para avanzar. Aleluya. El pecador es restaurado, gloria al Señor, es reconciliado con su Padre Celestial. Escúcheme, iglesia preciosa, suceden demasiadas cosas en un culto al Dios del cielo. Porque en un culto cuando nosotros venimos a adorarlo, en un culto cuando venimos a rendirnos a Él, en un culto cuando venimos a decirle nuestro aprecio, nuestro amor, a dedicarnos a Él para servirle, en ese mismo culto de adoración hay una transferencia espiritual. Hay una transferencia espiritual. Pastor, ¿cuál es la transferencia? Mi debilidad por su fortaleza. Mi humanidad por su divinidad. Qué tremendo. ¿Qué traemos nosotros? Traemos nuestra humanidad. ¿Qué nos da Dios? Su divinidad. Pastor, usted está diciendo que somos divinos. Yo no dije que somos divinos. Dije que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Usted puede asumirlo o tomarlo como usted quiera, o como el Espíritu Santo se lo revele a usted. Cuando venimos donde Dios, le traemos nuestra miseria, pero nos llevamos su riqueza. Cuando venimos donde Dios, le traemos nuestra debilidad, pero nos llevamos su fortaleza. Traemos nuestra enfermedad, pero nos llevamos su sanidad. Traemos nuestra familia tal vez destruida y nos llevamos la esperanza de una familia llena de gloria, bendición y propósito. Siempre que venimos a un culto hay un intercambio espiritual. Siempre. Pero Satanás no contaba con las redes sociales. Satanás cerró los templos, pero aún a través de esta pantalla yo te sigo ministrando algún don espiritual. Y aún a través de esta pantalla, algo puede suceder. Pero cuando los santos nos reunamos, oh mi hermano, créame iglesia, cuando volvamos al templo, cuando nos volvamos a reunir al templo donde Dios nos va a llevar, y que yo creo que sea un templo propio, gloria al Señor, donde quepan más de 10,000 personas, gloria al Señor, algo sobrenatural, algo sobrenatural, gloria al Señor.
Va a suceder, porque yo estoy seguro que usted no va a volver con esa indiferencia, usted no va a volver con esa frialdad, usted no va a volver a la iglesia como era antes, usted va a volver con un corazón enamorado, agradecido, lleno de fe y de esperanza. Y cuando eso pase, habrá una explosión espiritual. Y usted va a salir de cada culto con esa vida de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 16 dice, agarrado de la palabra de vida. Cuando el médico te dijo que te vas a morir, no te pongas fecha de vencimiento. La palabra dice que Dios a ti te va a aumentar años de vida. Te va a aumentar años de vida. Te va a aumentar años de vida. Agárrate de la palabra de vida. Porque en aquel día Cristo, porque en el día de Cristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Agárrese de la palabra de vida. Pastor, ¿por qué? Porque el malo, Satanás, el maligno, no viene sino para traer muerte, destrucción, enfermedad, miseria, escasez. Pero Jesucristo dijo, pero yo vine para que tengan vida. Jesucristo es la palabra. Y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 dice, la palabra de vida. Mire cómo dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Al verbo de vida. Tocante a la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se manifestó a nosotros, o se nos manifestó. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Jesucristo es la palabra, y cuando usted se llena de la palabra y las promesas de fe, las promesas de vida, las promesas de sanidad, las promesas de liberación, entre usted más se llene de las promesas de Dios, usted más va a caminar en victoria sobre la enfermedad. La pregunta es, ¿qué estás orando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás meditando? La televisión cada vez es más basura. Los programas de televisión cada vez están más pervertidos. Aleluya. Ahora las niñas de 10 y 11 años son símbolos sexuales. Y yo reprendo a Satanás y ojalá ese canal se caiga. En el nombre de Jesús. Qué tremendo que esta lucha por los derechos de igualdad se ha convertido en la igualdad de la perversión. Ellos no buscan igualdad de derechos, no están buscando igualdad de derechos, están buscando igualdad de perversión. Hay un estado en Estados Unidos, creo que es California, donde están despenalizando la pedofilia entre homosexuales. Y yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Necesitamos la palabra de vida. Tus hijos tienen que escuchar la palabra de vida. Yo quiero que Dios diga de mí y de ti, como dijo de Abraham, yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos a amarme, a respetarme, a obedecerme. Yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos. ¿Será que Dios puede decir eso de tus hijos? Porque yo estoy seguro que tú estás ahí enseñándole a tu hijo matemática, español, ciencia. Tú estás ahí ayudando a tu hijo en todo su aprendizaje intelectual. Pero ¿y qué del aprendizaje espiritual? Jesucristo es la verdad que nuestros hijos necesitan. Amén. No sé qué estaba viendo mi hijito Yoshia. Estaba viendo algunas tiras cómicas y él está viendo unos dibujitos donde pelean karate y esas cosas. Y me dice, papá, y cuando los ladrones vengan, yo voy a pelear con ellos. Y yo le dije, tranquilo, mi amor, que hayan por nosotros. Ángeles. Me dijo, sí, ángeles. Hay ángeles, papá, sí. Y los ángeles existen. Yo, claro que sí. Y son grandes, son poderosos y tienen alas y tienen armas poderosas. Por eso antes de que el ladrón llegue se va a morir en la puerta. ¡Oh! Sí, sí. Oh, yo quiero ser un ángel. Salmo 16. Salmo 16, verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué tremendo que el rey David decía, Dios está a mi diestra. Nosotros no, Dios no está a mi diestra. Dios está dentro de mí. ¿Ve la diferencia entre David y nosotros? Porque está a David decía, porque está a mi derecha, no seré conmovido. Ahora dígame usted y yo, que lo tenemos adentro, que somos el templo, que somos la vasija que carga al Dios del cielo. Qué tremendo que el rey David decía, mi Dios está a mi lado, y como está a mi lado, no seré conmovido. ¿Qué confianza entonces debemos tener nosotros? Que no lo tenemos ni a la derecha ni a la izquierda, lo tenemos dentro de nosotros,
alrededor de nosotros, sobre nosotros, debajo de nosotros, en toda parte. Dios a nosotros nos posee, nos rodea. Es más, dice que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Santo el Señor. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dile al que está a tu lado: Dios te llenará de vida, de gozo, de alegría, de fortaleza. Dile al que está a tu lado: tus células se renuevan por la presencia de Dios. La palabra de Dios, escúchame bien, recitar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, emite una frecuencia espiritual, por decirlo de esta manera, que vitaliza tu vida. Que vitaliza tu vida, vitaliza tus huesos. La palabra de Dios rejuvenece nuestras células, porque la Biblia dice que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, por dentro nos renovamos cada día. Ese hígado, esos riñones, cada área de tu cuerpo, cada órgano vital de tu cuerpo, la palabra de Dios lo renueva día a día. Por eso Satanás es feliz que tú hables de cualquier otra cosa menos de la palabra, porque Satanás sabe, mis hermanos, mis hijos, Satanás sabe que cuando tú hablas la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural que puede cambiar tu vida para siempre. Te lo voy a poner de esta manera. Yo no sé si tú estás atado a la marihuana, a la droga, al alcohol, a la pornografía, yo qué sé. Tal vez hay un pecado con el que tú luchas permanentemente. Pero si tú haces lo que yo te voy a decir, ese pecado va a perder poder. Y el Espíritu Santo va a ganar influencia en ti. Pastor, ¿y qué hago? Cada que usted enfrente esa tentación, comience a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí puedo vencer el pecado. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Repítalo y repítalo y repítalo y repítalo y declárelo y háblelo hasta que ese verso se convierta en carne de tu carne, hueso de tus huesos, y se convierta en un pensamiento fijo en tu corazón. De manera que cuando la tentación venga, lo primero que va a saltar de ti es lo que la palabra de Dios dice. Y será muy difícil que tú sigas pecando, porque la palabra de Dios te limpia. Dice que la palabra de Dios es como jabón de lavadores. Limpia, la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios es como agua que purifica el corazón. La palabra de Dios es como jabón. La palabra de Dios es como un martillo que destruye la roca, que rompe esa tentación de Satanás, que rompe esas cadenas del diablo. La palabra de Dios tiene el poder para limpiar, sanar, libertar, transformar tu corazón. Porque te voy a decir una cosa: no hay nada más peligroso que tu corazón. Ese corazón, esa mente tuya, ese interior tuyo, hay que llenarlo de la palabra. Porque recuerde, mi hermano, usted y yo siempre juzgamos lo que la gente hace. Nosotros juzgamos al pecador por los actos. Juzgamos a la gente mala por las cosas malas que hacen. Pero hay gente muy mala que son malos en el corazón. Dios quiere transferirle vida a ese corazón podrido. Dios quiere transferirle luz a ese corazón podrido. Porque hay mucha gente que por fuera se ve muy linda, pero por dentro, Dios nos guarde. Hoy en día, con esta pandemia, hoy en día con esta situación negativa que estamos viviendo, hay muchos narcotraficantes, hay muchos sicarios, hay muchos extorsionadores que están haciendo muy buenas obras. Pero siguen robando, siguen matando, siguen extorsionando. No crea usted que los actos buenos van a excusar un corazón malo. Al final lo que Dios pesa es el corazón. Santo el Señor. Dile al que está a tu lado: ser bueno no es suficiente para ser salvo. Por eso, mis amados, darle comer al pobre, visitar al huérfano, aleluya, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Estas cosas buenas que hacemos, no las hacemos para ser salvos. Las hacemos porque somos salvos, porque le servimos a Jesús y porque estamos convencidos que hay una generación que necesita oír el mensaje de Dios. Gloria a Cristo, dejémoslo ahí. Cuarto, la palabra de Dios es el alimento que nutre tu fe. La palabra de Dios es el alimento que nutre tu fe. Y recuerda que la fe es el arma de guerra de tu victoria contra el enemigo o contra las fuerzas del diablo. La palabra de Dios es el alimento que nutre tu fe. Porque la fe es la victoria o el arma de tu victoria contra las fuerzas del mal. Escúchame, mi amor. Yo a veces me encuentro con muchas personas que dicen: pastor, yo tengo mucha fe. Y tienen mucha fe.
Porque recuerde, el positivismo y el humanismo se metieron a la iglesia. El positivismo y el humanismo se filtró en la iglesia. Y hoy tenemos una iglesia humanista, no cristiana. Hemos humanizado a Dios, hemos humanizado todo. Entonces hoy todo lo medimos de acuerdo a nuestras emociones. Todo lo medimos de acuerdo a nuestras ideas, emociones, sentimientos y pensamientos. Nunca con la palabra de Dios. A mí no me importa la fe que tú tienes. Si la fe que tú tienes no fluye de la palabra de Dios, a mí no me parece fe. Más bien me parece positivismo. Y hay muchas personas que confunden positivismo con fe. Y no es lo mismo. ¿Cómo? Claro, la gente a su ambición de que les vaya bien, su ambición de prosperidad, su ambición de muchas cosas, a esa ambición, a esos buenos deseos, le llaman fe. No, no es fe. Está claro que la fe viene, dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos dice, la fe viene como resultado de oír y oír la predicación o el mensaje de la palabra de Dios. Una persona que no está oyendo constantemente el mensaje de la palabra de Dios no tiene fe, tiene positivismo. Hay otros que confunden esperanza con fe. Tampoco. Hay mucha gente con positivismo, hay mucha gente con esperanza, pero fe no tienen. ¿Por qué sé que no tienen fe? Porque no leen la palabra, no meditan la palabra, no escuchan la palabra y no hacen la palabra. Un deseo, escúchame bien, mi amor. Esos deseos que tú tienes de que te vaya bien son lindos, son hermosos. Pero si no tienen un fundamento en la palabra, no es fe. Y el apóstol Pablo dijo que lo que no procede de fe es pecado. Santo. Lo que no procede de fe es pecado. Es más, es imposible caminar en fe y tener rencor con una persona. Es imposible. Si tú ahí donde estás, mi hermano, mi amigo, entiéndeme bien, tú tienes rencor en tu corazón con alguien, tú tienes un problema. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Para mí pedir perdón es fácil. No importa la ofensa que me hagan. Para mí perdonar es fácil. ¿Por qué? Porque yo no perdono por el bienestar del otro. Yo perdono por el bienestar mío. Así es. Hay personas que yo siento que yo no los ofendí. ¿Ya? Yo puedo pensar que hice algo y sin intención te ofendí. Y si tú me dices, pastor, usted me ofendió, hermano, yo le voy a pedir perdón ahí. Porque yo no te pido perdón para que te sientas bien solamente o como para reconciliarnos, aunque eso está bien. Aunque es muy difícil reconciliarse con el ser humano, es un asunto bien complicado, pero es otro tema. Yo puedo pedirte perdón, sea que te ofendí, o sea lo que sea. Yo te voy a pedir perdón porque yo entiendo que cuando hay rencor o hay resentimiento o hay amargura, es mi fe la que está siendo contaminada. Es a mí el que me va a ir mal, porque la fe obra por el amor y en el amor no puede haber rencor ni resentimiento. Yo sé que mi Señor Jesús no la llevaba bien con los fariseos, pero en tanto dependía de Él, Él no tenía resentimiento con ellos. Aunque les pudiera decir hipócritas, aunque les decía sepulcros blanqueados, aunque a Herodes le dijo zorra, en Él no había rencor hacia ellos. Él simplemente estaba decretando un juicio sobre ellos. Santo el Señor. Dios es amor. Dios es amor. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Amor. Usted y yo fuimos hechos para amar. Y Satanás quiere hacer lo que sea para contaminar ese amor. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que un corazón con rencor o con amargura no puede. Si no puede amar, no tiene fe. La amargura, el rencor. ¿Cómo más se le puede decir amor? El resentimiento con otra persona. Entiéndeme, el resentimiento hacia otra persona no es un ataque a tu alma o a tus emociones. El resentimiento simplemente es un neutralizador de la fe. Por eso fue que cuando Jesús fue a Nazaret, ¿qué hizo Satanás con la gente de Nazaret? Hizo que se ofendieran con Jesús. Y la ofensa con Jesús le robó los milagros. Yo vuelvo y repito, tal vez lo repito de vez en cuando, yo quiero es que usted lo tenga en su corazón marcado. Cuando tú le faltas al respeto al hombre de Dios, cuando tú te sientes ofendido con el hombre de Dios, cuando sientes amargura con el hombre de Dios, cuando cualquier cosa del hombre de Dios, cuando tú sientes como un resentimiento, una separación, algo está dentro de ti que no encaja con el hombre de Dios,
El problema no eres tú y el problema no es el hombre de Dios. El problema es que Satanás te quiere robar a ti el acceso a tus milagros. No sé si me están entendiendo. ¿Me estarán entendiendo? Así es, así es. Así es, mariacho. El amor hace que mi fe sea efectiva. Así es. Así es, así es. Tremendo. Te bendigo, mi hermana Charo Carrillo, y declaro fe, salud y sanidad en tu casa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted ve un comentario ahí como importante. Eliezer pregunta. Eliezer hizo una pregunta, dime. Papá, y cuando le predicamos a las personas que le damos esperanza, ¿está mal? ¿Debemos predicarle solo fe? Es que, hijito, la fe, la esperanza y el amor van de la mano. Pero el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. Entonces, siempre que tú le predicas a la gente la esperanza de la salvación. Yo soy un predicador de esperanza. Pero una esperanza, dice Pablo, la esperanza no avergüenza. Pero la esperanza no lo es todo. La esperanza es el deseo de conseguir algo. Escúchame bien, Eliezer. Cuando yo le predico a la gente la esperanza, es como predicarle a un muchacho, tú puedes ser un tremendo profesional. Pero ¿de qué sirve que yo le enseñe que puede ser, o predicarle que puede ser un tremendo profesional, si no le doy la fe, que es la herramienta para ser ese profesional? Y segundo, o tercero, ¿de qué me sirve predicarle fe? ¿Y de qué me sirve predicarle esperanza? Si no le predico que tiene que ser una persona llena de amor para poder lograr esa fe y esa esperanza. ¿Me hago entender, hijo? Tú no puedes predicar fe sin esperanza y sin amor. Las tres están conectadas. Entonces, si tú predicas solo esperanza, sin la responsabilidad de la fe, estás mintiendo. Porque entonces le estás diciendo a la gente que Dios los quiere llevar al cielo sin la responsabilidad de su fe, que es la obediencia a la fe. La Biblia le llama la obediencia de fe. Si la gente tiene esperanza de llegar al cielo, pero no asumen su responsabilidad de fe, al cielo no van a llegar, hijo. Porque lo que hace que mi fe funcione es el amor que hay entre el Padre y yo, entre mi persona y el Padre. Ese amor le da vida a la fe y le da vida a la esperanza. Gloria al Señor. Oh, Jesus, ¿te quedó claro, hijo? Oh, claro, mi hermana Erika Chan dice, pastor, pero él también habla de la ira de Dios. Claro que sí, hay una ira, pero esa ira, ojalá no sea para ti y para mí, sino para los que a conciencia rechazaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hay una fe. ¿Sabes cuál es el problema, mis hijos, hermanos, mis amados? Emily, mis hijos, Augusto Morán, Eva, Berta, escúcheme, amor. El problema es que hemos recibido, yo creo que es hasta culpa de los predicadores, de nosotros, yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad. Hemos predicado un evangelio tan materialista que dejamos de predicar la responsabilidad del ser humano. Por eso, escúcheme, hay tantas personas ofendidas con la iglesia de Cristo. Ofendidos con el diezmo, ofendidos con la ofrenda, ofendidos con la oración, ofendidos con la palabra, ofendidos, están molestos. ¿Por qué? Porque les ofrecieron un negocio y en el negocio no les salió la cosa. De el 10%, Dios le va a dar el 100%, o el 30%, o el 60%. No funciona así. No funciona de esa manera, mis hijos. Todo lo que usted le dé a Dios tiene que dárselo por una revelación de amor y gratitud por todo lo que Él ya hizo. Porque si usted no le puede dar algo a Dios por lo que Él ya hizo, caemos en el utilitarismo del Evangelio, en el materialismo del Evangelio y no en el amor del Evangelio. La palabra de Dios es el alimento que nutre la fe. Y una persona que no se nutre con la palabra tiene una fe débil. Acuérdense los que me siguen por meses o años. Yo siempre he dicho, la fe es volátil. El asunto con la fe, mis hijos, escúchame bien, el asunto con la fe es que la fe de ayer no te sirve para hoy. La fe viene por oír la palabra de Dios. Escuche cómo dice Jesucristo, la única oración que enseñó fue la oración del Padre Nuestro. Y Él dijo así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese pan nuestro de cada día no solamente es el pan material, es la palabra de Dios. Hay una palabra de Dios específica para cada día. La fe de ayer no te alcanza para hoy. La fe de hoy puede afectar tu mañana, pero mañana tú necesitas otra fe.
Necesitas una nueva revelación, un nuevo alimento. Por eso tú comes todos los días. Tú te alimentas todos los días. Tú te llenas de la palabra todos los días. Porque la palabra de Dios te nutre cada día. El cristiano que deja de nutrirse con la palabra es un cristiano espiritualmente raquítico. Y un cristiano espiritualmente raquítico está a disposición de Satanás. Así es. Tenemos que volver a la oración y a la palabra, a la oración y la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Por qué orar sin cesar, mi amor? ¿Por qué orar sin cesar? Porque la oración es una conversación con Dios. El problema es que pregúntele a cualquier evangelizador, cuando le preguntamos a la gente, ¿usted ora? ¿Qué contestan las personas? Sí, yo siempre pido. Mi hermano. Escúchame, mi hermano, escúchame. Escúchame, mi hermano. Si orar solamente es pedir, entonces no es oración. La oración es una conversación entre un hijo necesitado y un padre poderoso. Y no solamente necesitado de cosas materiales, es un hijo necesitado de su papá. Yo por eso en mis oraciones le digo, papá, ¿qué clase de hijo es el hijo que no te puede ver? ¿Qué clase de hijo es el hijo que no te puede oír? ¿Qué clase de hijo es el hijo que no te puede visitar? O al que tú no visitas. Yo te necesito, papá. Mi alma tiene sed de ti. Dios es mi primera necesidad. Él es mi primera necesidad. Tengo hambre de Él, tengo necesidad de Él, luego de otras cosas. Y cuando yo paso este tiempo con Él, mis amados, entiéndame, usted no pierde el tiempo. Cuando usted ora, usted no pierde el tiempo, usted invierte tiempo. Cuando usted lee la palabra, usted no pierde tiempo al leer la palabra, usted está invirtiendo tiempo. La Biblia dice, bendito o bienaventurado el que lee. También dice, bienaventurado el que oye. Y bienaventurado el que hace. Por eso, mi amor, como dijo alguien por ahí, más que traerte un buen mensaje, es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es esta: Dios te quiere bendecir, pero te dio una tarea. El asunto de los hombres quieren escuchar lo que Dios va a hacer, no quieren escuchar lo que ellos tienen que hacer. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ese verso termina ahí hay un punto final. Pero si la fe es la victoria que vence al mundo, ¿cómo yo consigo esa fe? Tú no consigues fe diciendo que tienes fe. Yo tengo fe. Repítete eso todas las veces que quieras. Tú no tienes fe porque dices que tienes fe. La fe se consigue. La fe se obtiene. La fe se compra. Pastor, ¿y cómo se compra la fe? Con tu tiempo y tu dedicación a sentarte. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? Marta, Marta, estás afanada con limpiar la casa. Marta, Marta, afanada con los quehaceres. Marta, Marta, afanada con tantas cosas. Pero tu hermana escogió la mejor parte. Jesucristo dijo, tu hermana escogió la mejor parte. ¿Y cuál fue la parte que escogió aquella mujer? A los pies de Jesús, escuchándolo predicar. Escúchame bien, pasar esta hora conmigo, esta hora y media conmigo, o pasar estas 2 o 3 horas conmigo, no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. Estás invirtiendo en tu espíritu. El que invierte en su espíritu está invirtiendo en su fe. El que invierte en su fe está invirtiendo en su victoria sobre la enfermedad, el pecado, la miseria, la escasez. Tú no pierdes tiempo cuando inviertes tu tiempo en oración o en la dedicación a la palabra. Cuando tú sales a predicar la palabra, tú no estás perdiendo tu tiempo, tú estás invirtiendo tu tiempo. Porque la palabra dice que nadie le sirve a Dios de balde, nadie le sirve a Dios en vano. Dios sabe recompensar a los que le sirven. Es más, la palabra dice que Dios está haciendo diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Yo te hago una pregunta, mi amor: ¿qué tan útil tú eres para el reino de Dios? Aleluya. Hebreos 11, verso 1 dice, la fe es, escucha esto, la fe es la fe no será, la fe no fue, la fe es. La fe de ayer no te sirve, tú necesitas la fe que es hoy. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso hablaba yo de Hebreos 12. ¿Tienes tú la convicción de que hay gente a tu alrededor? Y ahí yo me metería en cosas que bueno. Porque si yo, ¿sabes, mi amor?
se habla de la posesión de demonios. O sea, gente que puede ser poseída por demonios. Pero una pregunta, ¿podrán ser poseídas las personas por santos? Papá, dejémoslo ahí. Jesucristo, cuando vio a Juan, dijo, este es el Elías que había de venir. Y Juan, él mismo no lo sabía. Mastíquelo, rumelo, pero eso no es para esta predicación. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tienes tú la convicción? Humberto, tú tienes que tener la convicción de la bendición de Dios sobre tu hija, tu nieta, tu familia. Es una convicción. No es algo que está a la duda, no es algo que está ahí, tal vez. No, Humberto. Hay una convicción de que seré salvo yo y toda mi casa. Hay una convicción de sanidad, hay una convicción de liberación, hay una convicción. ¿Y qué me da esa convicción? Que Dios lo dijo. Y no solamente lo dijo, me lo dijo. ¿Me hago entender? Hay mucha gente que dice, Dios me dijo, pero todo lo que Dios le dijo es para otro. ¿Sí me hago entender, amor? Sí, Dios me dijo que tú, Dios me dijo que aquel, Dios me dijo, y siempre tiene una palabra para otro. Perfecto. Ningún problema con eso. Pero mi deseo es que en estos encuentros, en esta relación con Dios, Dios te hable a ti. Yo quiero que Dios me hable a mí de mi sanidad, de mi liberación. Yo quiero que esos versos de la palabra de sanidad, de liberación, de bendición económica, de salud familiar, de salvación colectiva en mi casa, porque dice, será salvo tú y toda tu casa. Como esa palabra, yo no quiero que eso solamente sea un verso bíblico que yo leí y me parece bonito. Yo no quiero que los versos de la palabra se conviertan simplemente en pensamientos bonitos o como esos proverbios chinos que usted lo lee, tan tremendo. No. Yo quiero que esa palabra sea una convicción para usted. Que la palabra deje de ser la inspiración de otro y se convierta en la inspiración suya. Santo el Señor. Después la fe, la certeza. ¿Sabe cuándo la fe es una certeza? ¿Sabe cuándo la fe es una certeza, amor? Cuando el que te dijo algo, tú sabes que te va a cumplir. Espíritu Santo, ayúdame. Mire este pensamiento. Si están aprendiendo algo, escriban, pastor, siga, pare o no sé, no entiendo nada, algo así. Porque lo que yo quiero es bendecirte. Cuando Jesucristo mandó a los 70 a predicar, escucha, mi amor, les dijo, no lleven ni oro ni plata, no lleven dinero. ¿Por qué Jesús le dice a la gente no lleven dinero? Primero, porque tenían. Cierto, hasta la afirmación suena estúpida. Pero que una pregunta, y si todos los 70 hubieran sido pobres, arrancados, sin plata, ¿qué necesidad tenía de decirles no lleven plata? Entonces queda implícito que si Él les dice no lleven oro, no lleven plata, no lleven dinero, es porque tenían. Pregunta, ¿por qué los 70 se fueron sin dinero? ¿La certeza en quién? En el que los envió. Ellos sabían que Jesús tenía el suficiente dinero o la suficiente capacidad milagrosa para sostenerlos donde ellos estaban. Así es. Sí. O sea, tú solamente puedes tener convicción cuando el que te promete tiene. No sé si me están oyendo. ¿Por qué la religión siempre te ha vendido a ti un Dios pobre, que no sana, que no liberta y que te quiere sufriendo? Porque es el Dios que tienen. Pero ese no es el Dios nuestro. El Dios nuestro saca agua de la peña, papito. El Dios nuestro envía maná del cielo. El Dios nuestro resucita muertos. El Dios nuestro limpia la lepra, sana el cáncer, liberta al oprimido, rompe cadenas, pudre yugos, te salva del pozo de los leones, te salva del horno de fuego. Aleluya. Es el Dios nuestro. Y yo sé, habrá muchas historias de gente que sufrió en la palabra, pero usted va y lee bien. Porque seguramente alguno dijo, y Job, pregúntale a Job, ¿cómo terminó Job después de que perdió todo lo que perdió? Porque hay una clave cuando el libro de Job va terminando. Dice que Dios le dio hijos e hijas, porque yo creo que lo más doloroso para él fue perder sus hijos. Le dio hijos e hijas más hermosos que los primeros. Ese más hermosos no es que eran más bonitos, fueron hijos que llenaron el vacío de los primeros. ¿Cómo eran estos hijos que él tuvo después que llenaron el vacío de los primeros? Quiere decir que hasta su esposa
fue transformada por la experiencia de Job. Pero ese es otro tema también. Solamente son pensamientos que yo te dejo allí. ¿Sabe cuándo tú tienes convicciones de fe? Cuando el Dios que tienes, tú sabes, cuando el Dios que tú tienes, sabes que tiene lo que Él te prometió. Hay muchas personas que cuando Dios, Señor, sáname, si es tu voluntad. Ese si es tu voluntad es como, podrás, no podrás, querrás, no querrás, ¿será que quiere, será que no quiere? No, acuérdese de aquel hombre que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Él dijo, quiero. A mí me gusta ese verso que dice, lo que le digo a uno, se lo digo a todos. Son palabras de Jesús. Lo que yo le digo a uno, se lo estoy diciendo a todos. Cuando Él le dijo a este leproso, yo quiero, se limpio, nos lo dijo a todos. Por eso dice que las palabras, las promesas de Dios son sí, son amén. Cuando tú meditas en la palabra, cuando tú crees la palabra, cuando tú esperas en la palabra, recuerde, la palabra es Jesús. Es imposible pasar tiempo con Jesús y pensar en pobreza, miseria, enfermedad o destrucción. Al contrario, te llenas de una osadía, una valentía y una fortaleza que tú puedes decir, ¿a qué le voy a temer? Si Dios está conmigo, ¿quién? Contra mi pobreza, miseria, enfermedad, principados, potestades, huestes de maldad. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Y ese nada me puede separar del amor de quién? No el amor mío, el amor de Él por mí. Y si Él me ama, Él me protege y me cuida. El problema cuando uno ama mucho es que da mucho. Dejémoslo ahí. Efesios 6:16. Miren, mujeres, ustedes van a saber si ese hombre las ama mucho, porque las va a querer cuidar mucho. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La palabra de Dios es la que alimenta tu fe. Tomen el escudo de la fe. Mire, yo sé que a veces hacemos la película y entonces yo tomo el escudo de la fe y yo me agarro el escudo de la fe. No, en la escuela fe, el escudo de la fe no se toma con la mano. ¿Sabes cómo se toma el escudo de la fe? Aquí. Tú necesitas que tu mente tenga un escudo. Pastor, ¿y cómo toma uno el escudo de la fe en la mente? Leyendo la palabra, meditando la palabra, hablando la palabra, proclamando la palabra. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, no importa lo que el médico dijo, o lo que la economía dice, o lo que el diablo dice, o lo que los negativos dicen. Porque por aquí entran las malas noticias, pero por aquí entra también la palabra de Dios. Llénate de la palabra, mi amor, pero yo no te puedo llenar con la palabra, yo te puedo hablar la palabra, yo te traigo un mensaje. Tal vez, ¿cuánto llevo ya? 1 hora. Más o menos llevo 1 hora predicando. Y tal vez ya algunos están cansados, pastor, ya usted está como larguito, ya lleva como 1 hora, pastor. Una buena predicación es de 40 minutos. Esa unción la tiene mi papá aún, yo todavía no la tengo. Mi papá aún en 45 minutos es capaz de predicarte a ti, wow. Oren para que yo me dé esa gracia, a mí yo todavía no puedo. Porque siento que el pueblo necesita oír la palabra, no sé. Pero Jesucristo predicaba 5 días enteros. Jesucristo se levantaba por la mañana, predicaba todo el día, mandaba a la gente a dormir, el otro día se madrugaba, volvía y predicaba. El sermón del monte fueron 5 días seguidos. Al 5.º día Jesucristo dice, no han comido. Jesucristo les predicó un mensaje al pueblo de Israel, a los que lo seguían. Les predicó un mensaje que se demoró 5 días predicándoselo. Y en 5 días, ¿cómo sería la predicación? Que se olvidaron de comer. A los 5 días Jesucristo dijo, ¿verdad? No han comido, denles de comer. Y hubo la gran multiplicación de alimentos, de peces, de panes. ¿Usted se acuerda de esa gran multiplicación? Te estoy diciendo, mi amado hermano, mi amigo, necesitamos alimentarnos de la palabra. Tú tienes que asumir tu responsabilidad. Daniel G, calidad. Tú tienes que asumir tu responsabilidad de leer la palabra. Tú tienes que leerla, tú tienes que meditarla, tú tienes que llenarte. ¿Y sabe qué es lo tremendo? No tenemos excusa. Porque si usted dice, pastor, es que no puedo leer, entonces póngala en YouTube en audio.
La Biblia está en audio, usted la puede escuchar constantemente. Estas predicaciones están ahí, escúchelas constantemente. Escuche la palabra constantemente hasta que la palabra se convierta en hueso de su hueso y carne de su carne. Quinto punto. La palabra de Dios activa a los ángeles. La palabra de Dios activa el ministerio de los ángeles. Y los ángeles son agentes sobrenaturales que Dios envía para cuidarte y protegerte. La Biblia dice que hemos hospedado ángeles y no nos hemos dado ni cuenta. Estoy seguro, mis hermanos, estoy seguro. Agentes sobrenaturales para tu protección. La palabra de Dios activa el ministerio de los ángeles, que son agentes sobrenaturales para tu protección. Así es, mi hermano Daniel, no podemos dejar de comer palabra, de alimentarnos. Escuche esto. Yo estoy seguro, mis hijos amados, que usted se ha topado con ángeles. Tal vez en el taxi, tal vez en el bus, tal vez en la calle. Tal vez un día usted iba a predicar. Nosotros siempre decimos en el Callao, los ladrones respetan a los cristianos. Pero yo tengo otra versión. Es que muchas veces cuando tú has ido por la calle, en lugares peligrosos, los ladrones sí te querían robar. Pero en un momento dejaron de verte solo. Tú te sentías que ibas caminando solo, pero cuando el ladrón te vio, habían 4 o 5 contigo. Y tal vez con apariencia de gente violenta. Porque por alguna razón pensamos que los ángeles son blanquitos, de cabello dorado, de ojos azules, y que se visten de blanco. No. La Biblia dice que los ángeles parecen hombres. Parecen seres humanos comunes y corrientes. Los ángeles toman la forma que es necesario que tomen. A un pastor le dijeron: pastor, usted está prosperando mucho. Usted parece que le está yendo muy bien. Y él le pregunta a estas personas, y dice: ¿por qué? Porque ahora usted paga seguridad. Tiene dinero hasta para pagar por escoltas. Y él dijo: ah, sí. Y después dijo: ¿cuáles escoltas? Si yo no tengo escoltas. Hay gente que ha dicho, viendo a Papá Nahum caminar o viendo a Papá Nahum predicar, dicen que ven unos ángeles detrás de él. No dicen ángeles, dicen unas personas, hombres de traje detrás de él cuando él predica. Y mi papá dice: detrás de mí nunca hay nadie. Es más, a mi papá es una persona que le gusta andar solo. Pero ese es otro tema. Cuando meditamos la palabra de Dios, cuando meditamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando proclamamos la palabra de Dios, activamos el ministerio de los ángeles. El Salmo 103, verso 20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Cada vez que salimos a predicar, cada vez que le servimos al Señor, cada vez que salimos a cualquier cosa, donde sea que nos movemos, hay ángeles a nuestro alrededor. 103, Salmo 103, verso 20. Antes de salir de su casa, dígale: ángeles de Dios, la palabra dice que ustedes guardan mi camino. Ángeles de Dios, la palabra de Dios dice que ustedes me protegen y me ayudan. Entonces vamos. Ángeles de Dios, quédense con mis hijos. Ángeles de Dios, protejan mi camino. Ángeles de Dios, que ningún carro me choque, que ningún carro me toque. Ángeles de Dios, hagan una protección a mi alrededor. Desate los ángeles. Hable de los ángeles. Tiene un negocio: ángeles, tráiganme clientes. Tráiganme clientes. Pastor, ¿usted cree? ¿Por qué no? Cuando el Espíritu Santo sopló, dice que vinieron codornices al pueblo de Israel. Comieron tanto que algunos se murieron hasta de indigestión. Hay una provisión de ángeles a favor de los hijos de Dios. Salmo 91, verso 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. ¿Oíste, Keiris? Hay gente que te guarda y son ángeles. Hay gente, Fiorella, hay gente que te protege y son ángeles. Guerreros, defensores. Hay ángeles de sanidad, hay ángeles de liberación, hay ángeles de prosperidad, hay ángeles para todo. Hay ángeles que hasta van a ministrarte. Dice que cuando Jesucristo terminó la tentación, dice que vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesucristo terminó de orar en Getsemaní, dice que vinieron ángeles y le servían.
Ángeles de Dios te van a poner, te van a posicionar en lugares de favor y de gracia. Salmo 34, verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo menos hay un ángel que te defiende. Y en la Biblia está la historia de un ángel que mató 185,000 asirios en una noche. Uno solo mató 185,000. Quiere decir que hay ángeles que tienen el mandato de protegerte, aunque protegiéndote tengan que matar a alguno. Sí. Hay mucho portador de demonios que ha muerto por manos de ángeles que te estaban protegiendo a ti. Hay brujos que han muerto por lanzar palabras de maldición contra ti. Y no fue que Dios que lo mató, un ángel lo mató. Es lo que dice Isabel. ¿Qué dice Isabel? Cruz. Dice, yo dejaba a mi Gabriel y me iba a trabajar y me dijeron que dentro de su casa se veían sombras grandes y pequeñas. Tremendo. Isabel Cruz dice eso. Ok, aquí está. Ella dejaba a Gabriel, su hija, cuando tenía que salir a trabajar y no podía llevar a su niña. Y la gente que miraba dentro de la casa, habían sombras grandes y pequeñas. Esas sombras eran personas. Y tal vez ni la niña sabía, pero habían ángeles allí cuidándola. Oh, no tenemos idea. Iglesia, que Dios nos abra los ojos para que podamos ver con claridad el mundo espiritual y podamos ver que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Así es, Dani. Hay ángeles que tienen rostros de leones, rostros de asesinos. Santo el Señor. Los ángeles están atentos a la palabra. Los ángeles están atentos a la palabra que hablamos. Oh, la palabra de Dios. Cuando tú hablas, habla la palabra de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, el ángel está atento. Los ángeles no quieren tu adoración. Los ángeles no quieren ni tu respeto. Los ángeles no quieren nada nuestro. ¿Sabe qué quieren los ángeles de nosotros? Di la palabra. Di la palabra. Porque cuando hablamos la palabra, los ángeles se mueven. Cuando oramos, los ángeles suben y descienden. Juan capítulo 1, verso 51. Y le dijo, de cierto, Juan 1, 51. Y de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ángeles que suben y descienden. ¿Saben qué hacen los ángeles? Cuando tú oras, hay un ángel alrededor tuyo. Son ángeles de oración y de intercesión. Ángeles encargados de... Te lo voy a poner así, como que tu oración es líquida. Haz de cuenta que tu oración es líquida. Y cuando tú oras, como que ese líquido de la oración, los ángeles lo recogen y lo llevan al Padre. Lo ponen delante del Padre y el ángel se queda ahí esperando la respuesta. Cuando tiene la respuesta, el mismo ángel desciende y te trae esa respuesta. ¿Qué dice? Maricielo dice, una vez yo iba con mi hermano e intentaron robarnos y enseguida los ladrones se fueron corriendo diciéndonos que no le digamos a nadie. La gente se quedó mirando como extraños, o sea, ¿Cómo así que porque bien? se arrepintieron, ¿no? Porque se arrepintieron. Les aseguro que lo que ustedes no vieron, los ladrones sí lo vieron. Así es. Génesis 28:12 dice, y soñó Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. ¿Dónde se apoyaba la escalera? En la tierra. ¿Qué tocaba? El cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían. Qué tremendo que las dos veces dice, van a haber ángeles que suben y que bajan. ¿Por qué no dice ángeles que bajan y que suben? Porque los ángeles están con nosotros. Y yo le pregunto, ¿los ángeles son arcángeles? Mi amor, hay arcángeles, querubines, hay serafines, hay muchas categorías de ángeles, pero Dios no las ha revelado todas. ¿Cuántos ángeles hay? ¿De qué forma hay? No lo sabemos todo, mi amor. Sabemos que hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines y hay querubines. Es lo que la palabra menciona, pero no nos dice claramente cuáles son cuáles. La palabra dejó esa revelación reservada para Dios. Dejémoslo así. Solamente tienes que saber que esos ángeles poderosos en fuerza están a tu lado para guardarte, para protegerte, para cuidarte. El ministerio de la palabra, escúcheme bien, el ministerio de la palabra activa a los ángeles a tu favor. Pastor, entonces aquí termino, esta predicación va a terminar aquí. Gloria al Señor. No sé si termine aquí. Bueno, con el primer punto voy a terminar. ¿Cómo yo activo el poder de la palabra de Dios para mi protección? ¿Cómo yo activo el poder de la palabra de Dios para mi protección? Gloria al Señor. Marianela dice, ¿los ángeles de Dios son para los hijos de Dios o para todos? Solo para los hijos de Dios. Los hijos del diablo tienen demonios. No otros ángeles. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. ¿Cómo yo
activo la palabra de Dios para mi protección. Primero, cuando tú hablas la palabra de Dios te protege. Yo quiero que usted entienda algo. Cuando usted habla la palabra de Dios, usted activa el poder de Dios. Salmo 103, verso 20, ya lo leímos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fuerza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Cuando usted habla la palabra de Dios, los ángeles se activan para protegerte. Cuando tú hablas la palabra de Dios, activas el poder de la sangre de Cristo. Cuando hablas la palabra de Dios, activas el poder del cuerpo de Cristo. Cuando hablas la palabra de Dios, activas la fe. Cuando hablas la palabra de Dios, activas el poder de Dios. Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y quién es el que teme a Dios? El que habla la palabra. Números 14, 28 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y eso, en ese capítulo de Números, el capítulo 14, la sentencia es negativa. Pero recuerde que la palabra de Dios funciona para derecha y para izquierda. La palabra de Dios tiene dos filos. Entonces, diles es la palabra para ti hoy. Dile a Maranata Perú: vivo yo, dice Jehová, que según usted hable, es como Dios hará con usted. Como tú hables, será lo que Dios haga contigo. Como tú hables, será lo que Dios haga contigo. Como tú hables, será lo que Dios haga contigo. La palabra también dice: yo le voy a dar a ustedes el fruto de sus pensamientos. Recuerde que usted habla lo que usted piensa. Por eso, si usted llena sus pensamientos con la palabra, usted va a hablar la palabra. Y si habla la palabra, Dios le va a dar a usted el fruto de sus pensamientos. Así es, Erika, la palabra de Dios tiene mucho poder. Así es, Mariacho, hay un ejército de ángeles a nuestra disposición como hijos de Dios. Por eso no tenemos que vivir amedrentados, ni con miedo, ni con angustia. Tenemos es que hablar la palabra de Dios, hablar la palabra. Di la palabra, pastor. ¿Y cómo yo hablo la palabra? ¿Cómo vas a hablar la palabra si no la lees? Hijito, Nelson dice que si el ángel que agitaba las aguas era un ángel Rafa o Rafael. Ni idea. Yo no te voy a decir, hijito, lo que la Biblia no dice. Lo que sé es que un ángel que agitaba las aguas, y cuando la gente entraba en el agua, la gente se sanaba. Si era Rafael, si era Rafa o Felipe o Andrés, no tengo ni idea, ni me importa, hijo. A mí no me importa el nombre del ángel, me importan los efectos de los ángeles. Lo que tú digas te será hecho, dijo Jesucristo. Jesucristo, cuando maldijo la higuera, dijo: tengan la fe de Dios, porque lo que ustedes digan les será hecho. Hoy hay muchas personas, Ruth, que se ofenden con esto de declarar la palabra o decretar la palabra. Y yo entiendo a la gente que se opone a esto, porque ha habido muchos cristianos con malos testimonios decretando y hablando la palabra mientras viven una vida de pecado. Entiéndeme, la palabra de Dios tiene poder en la